¿Sabe algo acerca de los milagros eucarísticos? Sí, bueno, no sé mucho. Sé que uno me trajo unos problemas absolutamente increíbles en el Opus Dei. Bien, la historia es la siguiente. Mi madre era muy amiga de una señora que era muy del Opus Dei, que sus hijos estaban en el Opus Dei, que ella era prestanombres del Opus Dei. Ya sabes que en tiempos en que la iglesia no podía tener propiedades en México, grandes tiempos que destruyó Salinas en 1986, concretamente, 86, 88, no me acuerdo. Bueno, Salinas. Durante el sexenio de Salinas, por lo cual yo me peleé con Cárdenas además, le reclamé a Cárdenas que el PRD hubiera votado a favor de esto, del establecimiento de relaciones con el Vaticano, y de echar para atrás buena parte de las leyes de reforma. Pero desde las leyes de reforma la iglesia no podía poseer bienes raíces. Y entonces los más leales de los leales de la iglesia fueron sus prestanombres durante toda la historia desde Benito Juárez hasta Carlos Salinas de Gortari. Y esta señora era prestanombres del Opus Dei. Entonces, total, que a mí me meten al Opus Dei como guardería, porque mi madre pues, necesitaba trabajar. Y entonces pues, yo iba a una casa que tenía el Opus Dei, y luego iba yo a excursiones con el Opus Dei. La primera vez que subí a una montaña, subí Pico de Águila, porque la subí con el Opus Dei. Pues me acuerdo que a las 12 del día nos paró el guía y dijo, vamos a rezar el Ángelus. Sí, pues eso de rezar el Ángelus, o sea, me explicaron parte, pero no toda la religión a los 12 años. Pero me acuerdo que en una de estas reuniones, al final, después de que nos hacían jugábamos juegos muy violentos, pero no eran videojuegos. Por ejemplo, jugábamos el cinturón, era un juego de lo más divertido. Entonces, alguien escondía un cinturón y los demás lo buscaban. Y el que encontraba el cinturón tenía derecho a agarrar a cintarazos a todos los demás hasta que se escondieran en la base. Una preciosidad de juego que a los curitas y no curitas del Opus Dei les parecía de lo más fascinante y muy adecuado para generar una educación adecuada entre la niñez. Y después de ese tipo de jueguecillos amables que teníamos dándonos de cintarazos entre todos, subíamos a que nos contaran cosas. Y me acuerdo es que me acuerdo que fuera ayer, uno que nos contó cómo alguien malévolo se robó fue a comulgar y salió corriendo, y antes de que se deshiciera la sagrada forma, la hostia, se la sacó y la puso en una cajita y se la llevó a otro malvado que creo que hasta era judío. Entonces abrió la cajita y apuñaló la hostia. Y entonces la hostia empezó a volar sangrando y manchando de sangre todo el lugar. Y me parecía tan esperpéntico todo aquello y tan increíble que alguien se lo creyera. Y solté la carcajada. Puta. ¿De qué se ríes? No, pues es que no sé. Es broma, ¿verdad? No sé, volaba la hostia y sangraba. Le salieron alitas. Decía yo, le salieron alitas. Puta. No gané el concurso de popularidad ese día en la casita del Opus Dei, en la colonia del Valle, en la Ciudad de México.